Agradecimiento, amistad, autenticidad, de todas esas fórmulas mágicas que te darán una dosis de motivación e inspiración. Contadas a través de historias grandiosas de eso y más, escucharás aquí. Esto es A Mayúscula Podcast. Bienvenidas. ¿Qué tal, amigas? Qué gusto poderlas saludar. Qué bueno que están aquí con nosotras hoy. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo estás? Hola, pues muy feliz de estar de regreso juntas y con mucho ánimo de seguir adelante, tocando vidas. Así es, así es. Espero que su día haya estado excelente, chicas. Y bueno, hoy tenemos un temazo. Y creo que es un temazo, Elvira, porque aparte de que es realista, como que es un poquito un termómetro, ¿no? Va a ser como un termómetro para cada una de nosotros. Podemos medir en qué etapa de nuestra vida estamos en respecto a a nuestros planes, a nuestras metas, a nuestros proyectos. ¿Cómo vamos con eso? Entonces, el tema de hoy se llama deshaciéndonos de la mentalidad de mediocridad. Está fuerte, ¿no? Duro y Elvira, ¿qué te parece? directo, sí. ¿Para qué andar con rodeos? Fíjate que yo creo que el tema mediocre, pues no es una palabra que nos guste mucho, ¿cierto? O sea, no es algo como que vas por la vida diciendo, ay, fíjate que me siento bien mediocre hoy. Pues no, nadie nos gusta mencionar esa palabra, pero si bien en el diccionario no está como una palabra despectiva, pues obviamente tampoco es una palabra positiva, ¿verdad? Y mediocre tiene que ver con aquellas cosas o aquella persona que empieza algo pero no la termina. Entonces, quizá ahí muchos nos podemos también identificar porque yo creo que todas en la vida vamos como con esa visión de hacer cosas, ¿no? De a lo mejor ideas, a lo mejor, no sé, tener una visión hacia lo que queremos, no sé, para nuestro futuro cercano, pero empezamos y de repente le bajamos un poquito. O podemos empezar como muy entusiastas en algo y de momento dejar de hacerlo. Y esa es la parte en donde caemos un poco en la mediocridad. Y sí, muchas veces pasa de que, pues sí, como dices tú, empezamos así como cerillito. Nos prendemos y el entusiasmo está allí y todas las metas y todo lo que queremos lograr, pero al primer obstáculo lo dejamos, lo abandonamos y se queda ahí archivado, alzado como solo un deseo. Y nos pasa a muchos, a todos. Yo me incluyo, la verdad. O sea, comienzas, estás entusiasmado de muchas ideas y de repente pues algo pasa, algo cambia y ya no lo retomas. Y ahí es la clave, yo pienso, de que debemos de seguir adelante y de donde paramos, pues volver a iniciar. Así es. Y justo por eso es que consideramos bien importante, chicas, el tema de analizarnos, o sea, hacer una pausa y ver en dónde estamos, porque lo que no medimos, no podemos ver resultados, ¿cierto? Siempre hay que medir hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque la mayoría de las veces el problema no es lo que somos, sino lo que creemos que somos. Porque sin duda cada una de nosotras tenemos mucho potencial, muchas habilidades, dones, conocimiento, pero si aún después de tener todas esas herramientas en tu mochilita de la vida, tú no te la crees, tú no te crees que puedes alcanzar esa promoción en tu trabajo, tú no te crees que puedes llegar a completar ese proyecto o tú no te crees que puedes llegar a emprender, no tiene que ver con lo que ya adquiriste, sino con lo que tú crees de ti misma. ¿Cierto, Elvira? Sí, definitivamente. Sabes que a mí me pasa de repente que me empiezo a comparar y ese es un gran desafío que nosotros mismos nos ponemos. Me empiezo a comparar, a decir, ay, yo no lo hago igual como esta persona, o no tengo el potencial, o no tengo la misma capacidad, o no tengo el mismo entrenamiento, experiencia, etcétera, etcétera. Empezamos como a comparar y a hacer como una lista de todo lo que no tenemos
para poder iniciar eso que nos proponemos. Y ahí es un deterioro para nuestro ánimo, la verdad. Es cierto, comparto lo que dices y definitivamente no podemos adoptar una nueva manera de vivir si primero no cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso es que encontramos muy valioso, chicas, el hablar de este tema, ese pensamiento mediocre que quizá nos viene persiguiendo y que no nos hemos percatado que es una constante en nuestra vida. Porque un pensamiento nos lleva a un sentimiento y del sentimiento vamos a la acción. Entonces, si nosotros estamos en constante tiempo con pensamientos que no nos están ayudando a alcanzar esa meta, pues obviamente nos vamos a autosabotear. De ahí también viene este tan mencionado últimamente síndrome del impostor, que sentimos que no podemos, que no, nosotras mismas, nuestra voz interna es, no puedo llegar a alcanzar eso. Y muchas veces, Elvira, tiene que ver con nuestros patrones de conducta, cómo crecimos, cómo nos motivaron en el tiempo de nuestra formación, cómo fuimos motivados a alcanzar metas. Sí, y muchas de esas situaciones se deben al crecimiento que algunos de nosotros tuvimos. Mucha gente se podrá identificar con quizás la educación que se nos dio, que se nos decía quizás que no lo podíamos lograr, no servíamos para nada, qué estás pensando, quién crees que eres, etcétera, etcétera. O sea, muchas razones que a veces, quizás por la limitación de nuestros propios padres o las limitaciones que ellos mismos tuvieron de no verse más allá de lo que les ofrecía a su alrededor. Y eso mismo, pues lo pasan a los hijos, nos lo pasan y nosotros no la creemos. El día de que llegamos a querer lograr hacer algo, pues todo ese recording, toda esa grabación que tuvimos desde nuestra pequeñez, pues no ayuda a que nuestras alas vuelen y desprendan ese camino que queremos nosotros iniciar o quebrar patrones de conducta, ¿no? Así es. Tipo Y de fíjate que algo que está muy, muy marcado en cómo pensamos de nosotros mismos y cómo ser exitosos también, tiene mucho que ver también con la prosperidad, ¿no? En este tema de la prosperidad, ¿qué es prosperidad para una persona y qué es para otra? Así como el éxito. Pero si nos vamos en el tema de prosperidad en cuestiones financieras, yo no sé cómo viviste tú o qué piensas de esto de la prosperidad, Elvira, pero sí definitivamente tiene que ver con los pensamientos, ¿no? No, sí, definitivamente, pues nosotros yo vengo de una familia muy humilde. Nuestros principios en este país, pues fue igual, mis papás campesinos trabajando todas esas, como le decimos aquí, los piles, las huertas de uva, de chabacano, pues como les había explicado, yo nací en el Valle Central y allí pues la gente que conoce, que viaja por allá, pues se da cuenta que hay mucha agricultura. Y nosotros crecimos, pues sí, con limitaciones. Siempre muy trabajadores mis papás, pero pues por tener quizás una familia grande, igual pues con limitaciones. Así es como nosotros pues crecimos, pero con muchas ganas de salir adelante. Y fíjate cómo el tema de la prosperidad también puede permear los anhelos, tus ilusiones, tus proyectos de vida, porque tristemente a la prosperidad en otros tiempos la cuestionaban, ¿no? Si había alguien que estaba prosperando, decía, no, pues quién sabe ese dinero de dónde vendrá. O no, es que no, tanto dinero no es bueno. Entonces, imagínate que te siembren siempre esas palabras, eso que a quienes te lo dicen a lo mejor son personas que tú ves como personas de mucha influencia en tu vida, pueden ser tus papás, pueden ser personas con las que creciste, que al dinero lo llamaban como algo malo. Sí. Entonces, eso
eso también es una programación para lo que tú quieres lograr en tu vida, porque si esa programación la traes arrastrando, pues obviamente siempre vas a evitar llegar ahí por el temor de es que eso es malo, ¿no? Inconscientemente. Sí. Otra vez, hablando de los pensamientos, ¿qué pensamos? O sea, cómo nosotros consideramos el dinero también, ¿no? ¿Cómo lo consideramos y cómo lo usamos? Porque en sí el dinero no es malo, ¿no? Para nada. Tener prosperidad es bueno, pero es la mentalidad que tienes tú al respecto del tema. Sí, sí, y para poder lograr sentirte cómodo con ese pensamiento del dinero, pues tienes que sentirte a gusto, haciendo dinero, ahorrándolo también. Tienes que estar a gusto con él, tienes que sentirte cómodo. No, muchas veces en cuanto nos llega una ganancia de algo, para pronto no hayamos ni para dónde desparramarlo, en qué gastarlo y nos quedamos con nada. Entonces debemos de sentirnos a gusto con la noción de estar alrededor de él, de ahorrarlo y administrarlo bien. Y igual, para prosperar, pues debemos también sentirnos a gusto con la prosperidad de los demás, no nada más con el de nosotros. No nos debe de incomodar que alguien más prospere. Al contrario, debemos de sentirnos a gusto, cómodos y contentos por ellos, porque eso es esa felicidad que sentimos hacia los demás, nos lleva hacia nuestra propia felicidad en ese mismo aspecto. Además, cuando estamos en una situación quizás de aprietos, también, aunque seamos personas anhelando la prosperidad, debemos de sentirnos también a gusto, mereciéndonos ser auxiliados y no tener como esa actitud de orgullo o como que es algo malo pedir auxilio. No, es bueno cuando sabes que vas a salir de esa, que tienes esa confianza, que el día de mañana ya no estarás en ese lugar, sabiendo que de alguna manera podrás reponer aquella ayuda que algún día te dieron a ti, porque así es la vida, un día es uno, otro día es otro. Yes. Y eso también tiene que ver otra vez, o sea, ¿por qué hablamos de esto? Porque todo tiene que ver con una mentalidad, la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad mediocre. La mentalidad mediocre se queda a la mitad, pero la de crecimiento está en constante crecimiento. Entonces, mucho tiene que ver qué consumes. ¿Cuál es esa información que tú estás consumiendo a diario? Que hace que tú sigas avanzando, porque vamos avanzando de a pasito, Elvira. Sí, un pasito a pasito, porque pues es como cualquier carrera, pues no puedes llegar a la meta si no comienzas con un pasito ahorita. Tienes que sí, mirar la meta quizás está distante, pero que tienes que caminar hasta donde tú puedas lograr ver. Y ya llegando, tomando estos 3, 4, 5 pasitos, ya estando allí, tú puedes ver más allá hasta que no logres llegar a tu meta. Pero no podemos esperar a que, por decir, todas las luces estén verdes para iniciar nuestro camino hacia donde queremos llegar. Así es. Entonces, avanzar paso a paso. En el momento que tú hagas el recuento de todos esos pasos que diste, volteas hacia atrás y dices, wow, empecé con un pasito, pero ahora mi contabilidad es de tantos pasos que ya di. Y eso te motiva. Eso hace que te sientas bien de haberlos dado. Y eso es una fórmula para que tú puedas seguir avanzando en otras áreas de tu vida. Mira, yo leía que el pensamiento mediocre está directamente ligado a un sistema de creencias y eso determina tu actitud ante la vida. A veces simplemente hay que hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué es lo que yo estoy atrayendo con mi actitud? ¿No? Entonces, tengo que empezar siempre por mí. No sé si te has dado cuenta o amigas, ustedes, si han tenido alguna situación en donde se crean una idea de algo o de alguien y después se convierte en un sentimiento, ya traes atorada a esa persona por algo que te llegó a la mente y después ya se traduce a acción, o sea, ya a lo mejor te alejas de la persona por un simple pensamiento. Y entonces eso se puede permear
y se convierte en una actitud de vida sin darte cuenta. Por eso hay una frase de Jim Rohn que me gusta mucho que dice, todos los días haz guardia de lo que entra a tu mente. O sea, imagínense, hacer guardia quiere decir, tengo que estar bien consciente de lo que estoy dejando entrar a mi mente. Qué poderoso es eso, ¿no te parece, Elvira? Súper, súper poderoso. Ajá, el pensamiento. Entonces, ¿por qué? Por lo que les decíamos hace un rato, no es lo que eres, sino lo que tú crees que no eres. Ay, no, pues yo no creo que yo pueda hacer aquello. O cuando te lo decían, ¿no? Tú, ay, no, esa carrera de abogada, no, pues si en la familia no hay ni abogados. Esa es una carrera de riquillos, ¿no? O no, tú nunca vas a poder lograrlo. Creo que los papás de ahora, obviamente ya un poco más informados sobre el peso de nuestras palabras hacia los hijos, pues ya no estamos en ese tema, pero ¿qué tomó? Informarnos, ver las consecuencias de un vocabulario como ese a un hijo. Por eso tenemos que estar siempre en constante crecimiento, Elvira. Siempre, siempre. La verdad que sí, si queremos llegar a un destino, que nuestras vidas tomen un curso diferente, pues tenemos que comenzar a quizás eliminar todo aquello que no usamos, que no queremos en nuestras vidas o que no necesitamos. Y así poder abrirnos y liberarnos. Para, en primer lugar, liberarnos y sentirnos más abiertos a aquello que queremos que entre a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestra manera de vivir. Porque, o sea, como dices tú, tenemos que guardarlo, tenemos que cuidar todo aquello que entra en nosotros, porque eso es lo que después vamos a reflejar en todos los sentidos de nuestra vida, no nada más en la mente. Así es. Eso crea nuestro entorno, Elvira. Es empezando por nuestra mentalidad, eso es lo que crea nuestro entorno. Sí. Y a mí me gustaría precisamente por eso, por lo valioso del tema y lo valioso de saber que si tú cambias tu manera de pensar, cambias tu entorno, cambias lo que estás atrayendo a tu vida también. Tenemos que empezar por algo y muchas veces ni siquiera es tan complicado empezarlo, pero como no lo sabemos, te voy a contar una anécdota. Fíjate que, y hablando de esas cosas que a veces quieres alcanzar, a veces tenemos anhelos, pero se quedan ahí porque no avanzamos, no damos ese pasito extra para poner en nuestra mente qué es lo que requiero para llegar a cumplir ese sueño, ¿no? Y puede ser desde algo superficial. Un ejemplo, un carro. Digo, no es que el carro sea malo, ni mucho menos, pero bueno, es algo material, ¿no? Pero para poder alcanzar a lo mejor este sueño del carro que tú tienes, si nada más lo anhelas, vas a tardarte mucho en lograr tenerlo. Pero yo tengo un conocido que cuando me compartió lo que hizo me sorprendió y al mismo tiempo dije, wow, qué bien que eso fue lo que te ayudó, ¿no? Y me decía que él tenía muchas ganas de tener cierto modelo de auto en su vida y siempre decía, yo voy a tener ese carro, yo voy a tener ese carro algún día, pero no se quedó nada más ahí. Dice que un día de repente le nació, él sabía que todavía sus ahorros pues no eran tan grandes, pero él dijo, bueno, ¿y cómo voy a saber cuánto necesito ahorrar si ni siquiera sé cuánto cuesta? Entonces dice que se fue a la agencia de autos, que preguntó todo, o sea, él entró bien seguro de sí mismo, como que iba a hacer una compra, y obviamente hizo todas las preguntas que tenía que hacer una persona que está lista para comprar, y entre esas, pues obviamente el precio, si había facilidades de pago, más o menos qué interior le gustaba, qué modelo, ya ves que hay unos que son de edición limitada. Entonces él hizo todas esas preguntas y entonces con esa realidad ya de su lado y toda esa información, empezó a ahorrar.
ya no se convirtió en algo que le parecía inalcanzable porque vio y buscó las maneras como sí podía hacerlo realidad. Pero ¿qué tomó? Dar un paso para conocer qué es lo que había que hacer. Entonces tuvo que salir de esa mentalidad de lo que le decían, ay, ¿cuándo vas a tener un carro como ese? Ay, ni en tus sueños, o sea, literal, ¿no? A veces hasta usamos esas frases, ni en tus sueños vas a tener, vas a llegar a tener ese carro, ni en tus sueños tú vas a poder terminar una carrera porque aquí todos somos pobres, o ni en tus sueños vas a alcanzar a hacer ese proyecto emprendedor porque, ay, no, ¿cómo? O sea, no hay posibilidad. Entonces, él no se conformó con eso, pero él tuvo que romper esos paradigmas y esa mentalidad que se estaba permeando en su familia. Y lo alcanzó. Llegó a tener ese carro que un día visualizó que tendría. Entonces, es la ley de la atracción también. O sea, tú lo visualizas, tú trabajas para ello y las cosas se van a dar tarde o temprano, decía Mark Zuckerberg de Facebook, que tiene una frase que dice, una persona que todos los días pasa por el barbershop, un día se va a terminar cortando el pelo. Porque lo ves tanto, está en tu vida todo el tiempo, que tarde o temprano vas a entrar y te vas a cortar el pelo. Es una realidad. Entonces yo te digo a ti, ¿de quién te estás rodeando? ¿Cuáles son esos caminos que estás andando en este momento? ¿Te están dirigiendo hacia lo que tú quieres alcanzar o te están desviando? Y por eso creo que hay 4 cosas que podríamos analizar, Elvira. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de que entremos a estas 4 preguntas de análisis. Pues mira, una cosita, bueno, tengo un par, pero bueno, una de ellas es, pues así como tu amigo nunca se dio por vencida. Ajá. Y uno de nuestros más grandes maestros pueden ser los niños. Ay, sí. No nos damos cuenta cuando van a caminar. ¿Se dan por vencidos en la primera caída? No. Se caen, se levantan, se lastiman, vez tras vez, duran días, semanas, hasta que no lo logran. Debemos, la verdad, de aprender más de los niños. Si todos fuéramos como ellos, yo creo que en este momento estaríamos, la mayoría, todos logrados en nuestros sueños, en nuestras ambiciones, y no todas tienen que ser, como dices tú, que un carro, que un lujo, que no, o sea, lo que te llena a ti en lo personal. Si aprendiéramos de los niños, estaríamos en un muy diferente lugar. Así es, estoy de acuerdo. Creo que a veces quizá olvidamos también esa característica de capacidad de sorprenderte, ¿no? De las cosas, la capacidad de disfrutar y la capacidad de intentarlo. Intentarlo y de no desfallecer en el intento, ¿no? Antes mucho se decía que cuando, pues ahora intentabas algo y fallabas, pues era un fracaso, pero realmente no lo es. No es un fracaso porque si no, ¿cómo vas a aprender a no hacerlo así? ¿No? Es aprender a no hacerlo de esa manera, sino buscar otras más. Así. Entonces, otra vez, pues tiene que ver cómo vemos las cosas con ese set de creencias que tenemos. Porque sí, ahora sí que sabemos que para el que todo lo cree, todo le es posible. Toma un pensamiento. Solamente un pensamiento. Así que vamos a analizar 4 cosas, simplemente 4 cosas para empezar a deshacernos de ese pensamiento feo y negativo que pudiera estar, ¿no? Y a lo mejor si tú no estás anclada en un pensamiento mediocre, pues qué bueno, wow, felicidades, eso está increíble. Otra vez, empezamos el episodio diciendo, este va a ser un episodio de termómetro. Vamos a medirnos, vamos a ver en dónde estamos, ¿no? El primero es que busques medios de información. Busca de qué vas a consumir, qué información vas a consumir en tu día a día, ¿cierto? Mira, no sé si has escuchado, y justo ahorita con el podcast,
me doy cuenta que no muchas personas están familiarizadas con un podcast y no está mal. Pero ¿qué quiere decir? Que es importante también que sepamos cómo podemos consumir información. Hay personas que son muy visuales y que les es más fácil consumir información a través de libros. Hay personas que somos más auditivas. Entonces, en estos tiempos ya no nos podemos quejar de que no hay suficiente información de algún tema. Es más, ahorita creo que lo digital es el tema que todas tendríamos que estar hablando y tendríamos que estarnos informándonos. No para hacernos unas másters en esto, pero la realidad es que nuestros hijos están creciendo con medios digitales. Y una manera como también mantenernos conectados con ellos y hablar el idioma de ellos digital es saber qué es lo que hay allá afuera. Entonces, en este tema de, ay, no, yo soy como más tradicional, a mí esas cosas no me gustan. Esos comentarios el día de hoy ya son obsoletos, o sea, ya no podemos darnos el lujo de decir eso. Hay que ver, investigar, conocer y podernos alimentar más de información positiva para nuestra vida. Entonces, ese sería una de las cosas, es que analices qué es, cómo estás consumiendo información positiva para tu vida, qué es lo que estás, ahora sí, de lo que estás alimentando tu mente, ¿no? Lo otro es analizar a esas 5 personas que están cerca de ti. ¿Cómo son esas 5 personas? Porque muchos son el reflejo de lo que tú eres, ¿cierto, Elvira? En la psicología se dice eso. Somos el resultado de las 5 personas que tenemos cerca, y sí lo creo. Sí. El siguiente paso sería, haz un análisis de tu plan de éxito. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué plan tienes? ¿Cómo estás midiendo tus avances? ¿Qué estás haciendo? Haz una planeación personal hacia dónde te quieres dirigir. Ahorita está muy de moda hacer esos vision boards, esa cartulina con los recortes de revista de hacia lo que tú quieres, porque eso es algo real. Tienes que tener bien claro en qué persona te quieres convertir. Ivonne no puede ser la misma Ivonne de cuando tenía 25 años, porque hoy ya tiene 47. Tuvo que haber tenido algún crecimiento de pensamiento, porque quizá a mis 25 años, en lo único que yo pensaba era, pues, en darme mis viajes, en atenderme a mí misma, en cosas que a lo mejor si me afectaban, en la única persona que iba a repercutir es en mí. Pero a la Ivonne de 47 años, que ya tiene 2 hijas, un esposo, familia, amigos, pues tengo que estar bien consciente que la decisión que yo tome para lo que sea en la vida va a repercutir en mi esposo y en mis hijas directamente, porque ya no nada más es Ivonne sola. Entonces, ¿qué toma? Toma que yo esté constantemente poniendo cosas en mi mente que van a ser positivas hacia los demás también. ¿Cómo una consecuencia puede repercutir en ellos? Entonces, el punto número 4 sería eso. Define en qué persona es en la que te quieres convertir. ¿Quién es esa persona que realmente quieres ser? ¿Cuál es esa mejor versión de tú misma que quieres para esta vida? ¿Sí, Elvira? ¿Qué te parece? Es. Sí, así es, como dices, a las personas alrededor de uno son nuestro reflejo y muchas veces no nos damos cuenta. Tenemos que analizarnos y ver de qué tipo de personas queremos ser y no querer, pues, cambiar a los demás para nosotros cambiar, sino nosotros ser esas personas que quisiéramos que ellos fueran, ¿no? Y vernos reflejados en ellos. Y si no podemos con ellos, pues oremos por ellos. Entonces, chicas, para ir cerrando el tema, pues queremos dejarles con este pensamiento de no podemos cambiar nuestra forma de ser sin cambiar nuestra manera de pensar. Es primero.
No podemos cambiar nuestra forma de ser si no empezamos por cambiar nuestra manera de pensar. Eso es con lo que queremos dejarlas el día de hoy. Este episodio es un episodio, como les decía, como de medirnos y de hablar de esos temas que son incómodamente valiosos. ¿Qué te pareció el episodio, Elvira? Excelente, me encantó porque pues tanto nosotros brindamos lo que queremos que los demás lleven a su diario vivir, como nosotros también aprendemos una de la otra y al decirlo también nos recordamos los pasitos que diariamente tenemos que hacer nosotras y poner acción a lo que hacemos. Eso es lo maravilloso del podcast y de estos episodios que estamos trayéndoles a ustedes también, chicas, es que aquí todas crecemos y que cada vez que Elvira y yo preparamos un tema para compartir, créanme que primero el tema toca de manera muy personal, ¿no? Nos hace que también nosotros hagamos esa auditoría interna y ver qué cosas son las que debo de cambiar en mi día a día para obtener ese estilo de vida o esa manera de vivir que realmente anhelo. Y que me haga sentir plena, ¿no, Elvira? Que podamos transmitir cosas bonitas a los demás. Sí, así es. Sí, esperemos que así lo reciban con ese cariño y esa preparación y ese entusiasmo con lo que compartimos estos pequeños segmentos, que ojalá le pongan like y se suscriban. Así es, chicas. Entonces nos dio mucho gusto estar con ustedes hoy. Sus 30 minutos de dosis de desarrollo personal. Pueden ponerle check. Si nos están escuchando mientras van manejando, si nos están escuchando mientras están, no sé, esperando a su hijo salir de la escuela, no sé, en el momento que estén, créanme, o maquillándose, si es cierto, son minutos que esperamos agreguen mucho valor a su día. Así que nos despedimos con el cariño de siempre. Nos vemos en el siguiente episodio, chicas. Que tengan un excelente día. Nos vemos.